Hola chicos, como siempre mis deseos es que se encuentren todos bien. Hoy vamos a hablar del tema papeles de trabajo y voy a dar en este momento a conocer su concepto. Los papeles de trabajo son los documentos en que el auditor registra los datos e informaciones obtenidas en su examen y los resultados de las pruebas realizadas. Por papeles de trabajo se entenderá el conjunto de cédulas y documentación fehaciente que contiene los datos e información obtenidos por el auditor en su examen, así como la descripción de las pruebas realizadas y los resultados de las mismas, sobre los cuales sustenta la opinión que emite al suscribir su informe o su dictamen. Así es, vamos a considerar que los papeles de trabajo que se desarrollan en una auditoría son muy importantes porque en ellos se va a dejar la evidencia por escrito de cómo se estudió el control interno y cuál fue su conclusión que estamos dando a conocer. Así también aquellas desviaciones que encontramos cuando aplicamos ese control interno en todos y cada uno de los departamentos de la empresa y también en su exterior de la misma. También sirven como evidencia para poder demostrar ante las autoridades hacendarias que el auditor ha cumplido con todas sus obligaciones, tanto contables como fiscales, conforme a las leyes que respaldan a las obligaciones que tiene la empresa. Ahora vamos a conocer los objetivos. Existe un objetivo fundamental que es suministrar evidencia de los procedimientos de trabajo realizados y los comentarios detallados que respaldan la opinión. Si lo importante y lo fundamental de los papeles de trabajo, que ya les mencioné hace un momento, precisamente es dejar y obtener evidencia de todas nuestras pruebas y procedimientos de auditoría que desarrollamos en la misma. Y también se consideraron cuando se preparó la planeación de la auditoría. En esos mismos papeles de trabajo se anotan todas aquellas pruebas y procedimientos de auditoría que se desarrollarán en el transcurso de la auditoría y que estos mismos nos van a guiar de manera cierta y precisa para que podamos también demostrar el trabajo que hemos desarrollado o que ha desarrollado el auditor y en ellos mismos también sustenta su opinión. Existen otros objetivos, se los voy a mencionar. Inciso A, planificar, coordinar y organizar las distintas fases del trabajo de auditoría. Siguiente, constituir un registro histórico de la información contable y los procedimientos
empleados. Que sigue, servir de fuente de información y guía para la elaboración de futuros papeles de trabajo. Ayudar al auditor a asegurarse de la correcta realización del trabajo. Y, por último, permitir el control del trabajo realizado mediante la revisión de los papeles de trabajo por un tercero o tercer competente. Estos objetivos son muy importantes, que los estemos analizando, estudiando constantemente para poder preparar los papeles de trabajo de la auditoría correctamente y adecuadamente. Ya mencioné hace un momento que los papeles de trabajo nos sirven desde el día en que tenemos la primera entrevista con el cliente. Desde ahí ya estamos hablando de papeles de trabajo que el cliente nos tendrá que preparar o tendrá que preparar al auditor para que pueda iniciar su planeación de la auditoría. Y al mismo momento también sirven poder considerar la historia de la empresa cuando es el primer año que se le va a auditar. También conocer los registros contables de los cuales nos está mencionando el socio o los socios con el que el auditor se entrevista. Y bueno, tienen que llevar una buena conversación para poder entender todo lo que la empresa elabora día con día. Y de esa manera poder entender bien todos sus sistemas, tanto contable, operativo, administrativo y productivo. Bueno, también ayudan al auditor a asegurarse de que va a realizar un buen trabajo, ya que los socios de la empresa pues lo van a apoyar en cuanto a todo lo necesario en el momento en el que el auditor esté presente en la empresa. Y también el auditor se asegura de que si hay o no hay un buen control interno y de esa manera poder preparar después de estudiar el control interno una carta de desviaciones y sugerencias. Dentro de ella se integran todas aquellas desviaciones que se encontraron y las sugerencias que el mismo auditor le dará a conocer a el cliente. Bueno, los papeles de trabajo se clasifican en dos. Primero, por su uso. Papeles de uso continuo y papeles de uso temporal. Los papeles de uso continuo, todos los que vamos o van a desarrollar los auditores durante el tiempo que estén en la empresa. Y ese tiempo están integradas las visitas preliminares y la visita final, de la cual programa el auditor. Esos papeles que desarrolla todos los días
donde anota y describe y llega a una conclusión de todas las pruebas y sus propios procedimientos de cada una. Esos precisamente son los que tendrá que considerar para preparar al final todos estos mismos, porque si lo contratan para la siguiente auditoría, pues van a ser los primeros que tendrá que llevarse a la empresa para el siguiente ejercicio auditado, y de esa manera pues entonces seguirá informándose de lo que realizó en su ejercicio anterior. Esos papeles de uso continuo son la hoja de trabajo, las cédulas sumarias o de resumen, las cédulas de detalle o descriptivas o analíticas, que es como yo las menciono y son el tipo de las que yo utilizo, con ese nombre, analíticas, cédulas o cédulas de comprobación, que vienen siendo las mismas. También aquellos memorándums que consideremos importantes para integrar en nuestros papeles de trabajo. Independientemente de que recuerdan que al estudiar el control interno teníamos el papel de trabajo para poder describir un método de control interno llamado descriptivo. Y precisamente el papel de trabajo donde realizamos ese estudio de control interno por medio de ese método, pues se llama memorándum. Entonces, si en la empresa en la que se encuentra el auditor estudió con ese método el control interno, pues será el papel que va a utilizar. Y también los programas de auditoría, programas de estudio y evaluación del control interno, programas de pruebas y procedimientos de auditoría, programa del conocimiento del negocio, programa de todas las obligaciones fiscales y aquellas leyes que de alguna forma el auditor tendrá que demostrar que está cumpliendo con la misma. Para eso también existe un programa de auditoría. Y también, por último, bueno, me faltan muchos más, pero estaría una lista muy larga de todos esos trabajos de uso continuo. Al último solo voy a mencionarles las confirmaciones, que esas sí son muy, muy importantes. Confirmaciones de bancos, de clientes, de confirmaciones a proveedores, a deudores, siempre haya movimientos por algunos préstamos que se les realizaron, y si no, pues no habrá confirmaciones de deudores o para deudores, pero sí para aseguradoras, para abogados, para algún profesionista independiente que esté asesorando a la empresa o que esté prestando sus servicios para la empresa por medio de honorarios. Bueno, entonces ahora vamos a continuar
con el propósito y la importancia. ¿Cuál es ese propósito? Los papeles de trabajo. Es ayudar al auditor a ganar en forma adecuada que una auditoría se hizo de acuerdo a las normas de auditoría y también de acuerdo a las NIAs, normas internacionales de auditoría. Así también podemos corresponder a la auditoría del año actual por medio de una base para planificar la misma, un registro de evidencias fundamentales que tienen como propósito los papeles de trabajo. Esto ya se los había mencionado cuando estuvimos hablando de los objetivos de los papeles de trabajo. Ahora vamos a pasar a la importancia. La importancia de los papeles de trabajo son los siguientes que les voy a mencionar. Son importantes para elaborar el dictamen, para elaborar la carta de observaciones y sugerencias. Sirven de fuente de información posterior a las autoridades fiscales. Comprobar que el auditor realizó un trabajo de calidad profesional. Demostrar que cumplió con toda la normatividad establecida. Sirven de guía para la realización de futuros trabajos. Facilitan los medios para organizar, controlar, administrar y supervisar el trabajo ejecutado en las oficinas del cliente. También voy a subir un poquito porque estoy viendo que ya no se percibe en la pantalla porque pues mi papel de trabajo es algo largo. También facilitan la conducción y supervisión de la auditoría, permiten la revisión de calidad como guía para auditorías subsecuentes de una misma empresa y proporcionar el sustento para el informe o el dictamen. Así es. Esto es la importancia que representan los papeles de trabajo que elabora un auditor. Continuamos con elementos de papel de trabajo. El trabajo del auditor queda anotado en una serie de papeles que constituyen en principio la prueba material del trabajo realizado. Son evidencia de la calidad profesional del trabajo de auditoría que es realizado en una empresa o una entidad. Los papeles de trabajo son los documentos en que el auditor registra los datos o informaciones obtenidas a lo largo de su examen y los
resultados obtenidos de las pruebas realizadas, las que le revisarán para poder elaborar un informe o un dictamen y que este mismo pues esté debidamente bien soportado con toda la documentación que fundamenta la opinión, y esa es la forma en la que vemos por qué son, bueno, continúo diciendo, son importantes los papeles de trabajo. Y como son importantes, pues entonces debemos de conocer cuáles son los elementos que se consideran necesarios para poder tener una buena presentación de cada uno de ellos. Los papeles de trabajo deben de ser claros y concisos respecto a la cuenta u operación a la que se refieren del trabajo que está desarrollando el auditor. Vamos a conocer el primer elemento de los papeles de trabajo. Nombre de empresa a la que se está auditando. Fecha del periodo del ejercicio examinado. La descripción de su contenido que tendrá dicho papel de trabajo. También fecha en que se está elaborando dicho papel de trabajo o preparando. Nombre de quien lo prepara e iniciales también de quien lo está elaborando. Desarrollo de los procedimientos que se van a aplicar en ese papel de trabajo. Descripción concisa del trabajo efectuado. Tenemos que hacer una descripción que nos ayude a poder la información que nos ayudará a comprobar y demostrar y sus propios procedimientos en cuanto a la visión de alguna de las cuentas que estemos investigando los estados financieros. También tenemos que indicar en el momento necesario, cuando desarrollemos esos procedimientos de auditoría, cuando se realicen y se terminen, bueno, antes de terminarlos, en el momento en que estamos desarrollando esos procedimientos, si es necesario utilizar cruces, marcas e índices de auditoría. Normalmente sí los utilizamos en la gran mayoría de los papeles de trabajo. Finalmente, una conclusión del procedimiento y prueba. Y también dentro de él habrá bases de sesión. Estos son los elementos del trabajo. ¿Sí? Entonces, de estos papeles de trabajo, ahora vamos a conocer las cédulas sumarias. Vamos a conocer las cédulas sumarias y cédulas analíticas. Voy a levantar un poquito para que ustedes puedan ver el inicio de mi papel
de la demostración que estoy realizando. Tenemos a las cédulas sumarias que se elaboran teniendo en cuenta los rubros correspondientes a un grupo homogéneo. Ese es el contenido que se anota en la cédula sumaria. ¿Qué representa una cédula sumaria o una cédula de resumen? Que en ella se integran grupos de cuentas homogéneos. ¿Homogéneos a qué se refiere? A que las cuentas que debemos de considerar en cada sumaria pertenecen a la misma naturaleza de las cuentas a las que menciona cada uno de los rubros de los estados financieros del auditor. El auditor agrupa las cuentas y a ese grupo de cuentas que son homogéneas, o sea que corresponden al mismo tipo y a la misma naturaleza, se les nombra como un rubro de los estados financieros. Y en este caso, esta sumaria que les estoy presentando, como ejemplo, se llama cédula sumaria de la sección Caja Bancos, Ciclo Financiero. Ese es un rubro que utiliza el auditor y que también lo presenta en los estados financieros auditados. Por eso, en las cédulas sumarias y de resumen anotamos esas cuentas que integran a un rubro específico. Y en ellas, si estamos hablando del ciclo financiero, ¿cuáles son las que estoy considerando aquí? La primera, caja, y la segunda, bancos. Presento el saldo al 31 de diciembre del ejercicio anterior, pero es el final, que también viene siendo el inicial para el 1 de enero del 2020. Tenemos un saldo de caja de 15,000 y bancos de 50,000. En esta cédula se anotan como la descripción los ajustes y o reclasificaciones. No encontramos, no hay ninguno, y por lo tanto no estoy considerando ningún saldo. Al final, pues vamos a repetir los mismos saldos. ¿Por qué? Porque no se encuentran ajustes ni reclasificaciones. Y entonces tenemos aquí los mismos 15,000 y los 350,000, que también nos dan un total de 365,000. ¿Sí? Aquí sí tenemos cruces de auditoría e índices. Los cruces, por ejemplo, que este saldo final de auditoría corresponde a la balanza de la auditoría que estamos realizando o a la hoja de trabajo, y con su índice en números romanos. Los índices después los vamos a ver y también son a criterio del propio auditor. Él puede ayudarse de los índices que para él le sean
más cómodo. O es de su propia iniciativa. Tenemos algunos índices que son generales cuando ya lleguemos a esa parte de este tema que los vamos a conocer. Bueno, ahora aquí rápido voy a tomar en cuenta esta misma cédula para demostrarles cómo se componen las partes de una cédula. Las partes de una cédula son o se dividen en 3 tipos. Aquí arriba, donde dice Compañía ABC S.A., cédula sumaria, sección Caja Banco Ciclo Financiero, esta partecita se llama encabezado de la cédula, donde ponemos en la primera columna número de la cuenta contable, nombre en la que sigue, después saldo al 31 de diciembre, después ajustes y o clasificaciones y al final saldo al 31 de diciembre del 2020. A esto se le llama el cuerpo. El contenido donde desarrollamos nuestros procedimientos de auditoría. En la cédula, el cuerpo, es donde está la descripción de esos procedimientos de auditoría. Y al final tenemos el pie. ¿Cuál es el pie? Pues podríamos haber utilizado aquí marcas de auditoría y ponemos su significado. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero aquí el pie solamente tenemos el periodo de la auditoría, las iniciales de la persona o del auditor que elaboró este papel de trabajo y su índice, que en este caso es un índice numérico, el número 1000. Son los que yo trabajo, estos índices, y entonces voy de 1000 en 1000 para cada una de las secciones. Aquí, para toda la sección de Caja, Banco, Ciclo Financiero, yo empiezo con el 1000 y me sigo 1001, 1002, 1003, 1005, 1020, 1050, 1200, 1300, etc. El rubro de cuentas por cobrar le asigno a la sumaria el número 2000. A la de inventarios, la sumaria será 3000. Todas las sumarias tienen el número numérico, el índice numérico, y todo iniciando de 1000 en 1000. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las cédulas analíticas. Estas cédulas analíticas van segregando todos los procedimientos de auditoría, o también se le puede decir que se hace un análisis del desarrollo de los procedimientos de auditoría que se van realizando mediante la aplicación de uno o de ellos. Se detalla la información con la que se contó en cuanto a las pruebas realizadas y poder identificar y mostrar en el mismo las observaciones ya formuladas. Su descripción de esta, o cómo está elaborada esta cédula analítica, aquí se las voy a presentar, aquí más adelante, en la cual tenemos como empezado, que les nombré el anterior, que es el nombre de la empresa, la cédula analítica, la sección Caja, Banco, Ciclo Financiero. También tenemos una descripción
en la cual corresponde el fondo de caja de algún departamento, ahorita lo mencionamos. Hay dos fondos que consideramos en esta analítica, de la cual vamos a analizar parte por parte cómo se integra esos fondos de caja, o el total del fondo de caja, balanza de comprobación o en los estados financieros de la empresa a la que estamos o se está auditando. Después tenemos otra columna donde ponemos responsable, y el primer fondo es Luis Hernández y el segundo fondo es la señorita Mónica Rivero. La siguiente columna le ponemos localización, en donde se encuentran en el departamento de ventas, el que maneja Luis Hernández, y en el departamento de compras, el que maneja Mónica Rivero. Y ponemos importe al saldo que le corresponde a cada uno de los dos fondos. El primer fondo que tiene a su cargo Luis Hernández a un importe de 10,000 pesos, y el que maneja Mónica Rivero es de 5,000 pesos. Vamos y llegamos a 15 pesos. Estos 15,000 pesos pues los tenemos directamente como saldo final en la cédula sumaria. En esa cédula sumaria tenemos el total, que son los 15,000 pesos. Ese total de los 15,000 pesos de la cédula sumaria, pues estamos analizando cómo está indicado. Por eso utilizamos la cédula analítica. En esta misma, miren, aquí tenemos marcas de auditoría que las vamos a conocer más adelante, y correspondencias, que también estas las conozco. Las marcas de auditoría, voy a adelantarme un poquito para que entiendan, pues, símbolos que utiliza el audit para ver, simplificar el detalle, pues aquí como que el significado de lo que él quiere demostrar. En vez de estar escribiendo aquí todo esto, que este saldo corresponde a la balanza de comprobación y que dio la misma, y que cumple con los detalles mencionados en las normas de información financiera. Entonces, para no estar mencionando todo eso, simplemente se utiliza un símbolo, el que quieran. Aquí es a criterio también del auditor utilizar sus propios símbolos, que se llaman marcas de audit. Este símbolo de una cruz es como un símbolo de uso general, porque significa que la suma es correcta. Y así es, la suma de 10 más 5 nos dan 15,000, y por lo tanto ponemos ese símbolo. Aquí también hay diferentes índices de los cuales usamos para poder cruzar la información. Esta índice de los 10,000 también están en la balanza uno por uno. Anotamos la base de selección, qué tipo de base de selección utilizamos, y en este caso se revisará directamente el fondo de caja del departamento de venta con un importe de 10,000, que representa el 100% del total del universo, que viene siendo el saldo final del fondo de caja. También acompaña la conclusión, son elementos, como mencioné hace un momento, son elementos que deben de integrarse en las cédulas. Está el resumen de alcance, que el resumen del alcance está integrado por lo que sí revisé,
revisó el auditor, lo que no revisó y el total por revisar, que son estos mismos 15,000 pesos. ¿Sí? Y esto que está en azul, en círculo y con flechita hacia abajo y el de abajo para arriba, se llaman correspondencias. Que estas cantidades están integradas aquí